hay unas últimas palabras que superan a todas las demás en importancia y trascendencia. Son las últimas palabras que dijo Jesús antes de entregar su espíritu al Padre, después de sufrir una cruel crucifixión. Estas palabras son conocidas como las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Te has preguntado qué significado tienen y qué mensaje nos quieren transmitir? En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber y cómo esto puede cambiar tu vida para siempre. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Esto fue lo primero que dijo Jesús antes de morir en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, fue entregado por uno de sus discípulos, Judas, a las autoridades judías que lo acusaron falsamente de blasfemia y sedición. Fue llevado ante el gobernador romano Pilato, quien, bajo la presión de la multitud gritando «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», lo condenó a muerte. Fue azotado, coronado de espinas, vestido de púrpura y burlado por los soldados que le decían «¡Salve, Rey de los judíos!». Fue obligado a cargar su propia cruz hasta el monte Calvario, donde fue clavado en ella entre 2 ladrones. Fue insultado, despreciado y abandonado por casi todos sus seguidores. Fue sometido al mayor sufrimiento físico, emocional y espiritual que se pueda imaginar. ¿Te das cuenta de lo que dijo Jesús? No dijo, «Padre, castígalos porque me han hecho mucho mal», ni «Padre, véngate porque me han ofendido mucho», ni «Padre, abandónalos porque no se merecen tu amor». En cambio dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esta palabra nos muestra el corazón de Jesús, lleno de amor, compasión y misericordia. Jesús no guardó rencor, odio ni resentimiento hacia sus enemigos. Al contrario, los perdonó y pidió a su Padre que también los perdonara. Jesús sabía que ellos actuaban por ignorancia, ceguera espiritual e influencia del maligno. Jesús no los juzgó, sino que los amó. Esta palabra también nos muestra el propósito de Jesús, que era morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para darnos una nueva oportunidad. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús no vino a destruir, sino a restaurar. Jesús no vino a separar, sino a unir. Jesús vino a dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en Él. Ten muy presente que esta palabra nos muestra el ejemplo de Jesús, que nos enseña a perdonar como Él nos perdonó, a amar como Él nos amó, a bendecir como Él nos bendijo. Jesús nos dice que si queremos ser sus discípulos, tenemos que seguir sus pasos, tenemos que imitar su carácter, tenemos que adoptar su actitud. Jesús nos dice que si queremos ser hijos de Dios, debemos perdonar a nuestros hermanos, orar por nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos hacen mal. ¿Qué te parece esta primera palabra de Jesús? ¿No te hace pensar en lo mucho que te ama Jesús o en lo mucho que te perdona Jesús? Esto es solo el principio. Jesús dijo otras 6 palabras más en la cruz y cada una de ellas tiene un significado profundo. La segunda palabra de Jesús al ser crucificado fue: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús, el que había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos, perdonado a los pecadores, resucitado a los muertos, estaba a punto de entregar su vida por amor a nosotros. Jesús, el que había anunciado el reino de Dios, enseñado la verdad, cumplido la ley, revelado la voluntad del Padre, estaba a punto de consumar su obra redentora. Jesús, el que había sido aclamado como el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estaba a punto de demostrar su gloria y su poder.
¿Te das cuenta de lo que dijo Jesús? No, de cierto te digo que hoy sufrirás el castigo eterno. No, de cierto te digo que hoy te arrepentirás de tus pecados. No, de cierto te digo que hoy te perderás la salvación. No, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la dirigió a uno de los dos ladrones que estaban crucificados junto a él, el que reconoció su culpa y le pidió que se acordara de él cuando entrara en su reino. Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el cielo, en el lugar de paz, de gozo, de comunión con Dios. Jesús le dio la esperanza de la vida eterna, de la salvación, de la gracia. De igual manera, esta palabra nos muestra el corazón de Jesús lleno de amor, de compasión, de misericordia. Jesús no rechazó, ni despreció, ni condenó al ladrón. Al contrario, lo aceptó, lo valoró, lo salvó. Jesús sabía que él era un pecador, pero también sabía que tenía fe, que se arrepentía, que lo reconocía como su Señor. Jesús no lo juzgó por su pasado, sino que lo amó por su presente. Podemos reconocer que esta palabra también nos muestra el ejemplo de Jesús, que nos enseña a confiar en Él, a seguirle, a obedecerle, a amarle. Jesús nos dice que si queremos ser sus discípulos, tenemos que creer en Él, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. Jesús nos dice que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que recibir su gracia, su perdón, su salvación. Jesús nos dice que si queremos entrar en el paraíso, tenemos que estar con Él, tenemos que vivir para Él, tenemos que morir con Él. Llegamos así a la tercera palabra de Jesús en la cruz, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice así: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué Jesús le dice a su madre que el discípulo es su hijo y al discípulo que María es su madre? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir con esto? Para entenderlo mejor, tenemos que ponerlo en contexto. Jesús estaba en la cruz sufriendo una muerte cruel y dolorosa por amor a nosotros. A su lado había dos ladrones que también estaban crucificados. Uno de ellos se burlaba de Jesús y el otro le pedía que se acordara de él cuando entrara en su reino. Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. Esa fue su segunda palabra en la cruz. Pero Jesús no solo se preocupaba por los pecadores que se arrepentían, sino también por su propia madre, que estaba al pie de la cruz junto con el discípulo a quien él amaba, que era Juan. Jesús sabía que su madre iba a quedar sola y desamparada sin su hijo único, que era su sostén y su consuelo. Jesús también sabía que Juan era el único de los 12 apóstoles que no lo había abandonado y que era el más joven y el más fiel. Por eso Jesús quiso confiarle a su madre para que la cuidara y la protegiera como si fuera su propia madre. Y a su madre le quiso dar un hijo espiritual para que la acompañara y la consolara en su dolor. Esto nos muestra el amor y la preocupación de Jesús por el sustento físico de su madre, María. Jesús no se olvidó de ella ni la dejó sola, sino que le dio un nuevo hogar. Jesús cumplió así el cuarto mandamiento que honra a tu padre y a tu madre. Jesús honró a su madre y nos enseñó a hacer lo mismo. Pero esta palabra de Jesús también tiene un significado más profundo y espiritual. Jesús no solo le dio a María un hijo humano, sino que también le dio a todos los cristianos como hijos suyos. Jesús nos hizo hermanos y hermanas suyos y nos dio a María como nuestra Madre Celestial. María es la Madre de la Iglesia, la Madre de todos los creyentes, la Madre de la gracia y la misericordia. María intercede por nosotros ante su Hijo Jesús y nos ayuda a seguir su ejemplo de fe, esperanza y amor. Esto nos muestra el amor y la preocupación de Jesús por el sustento espiritual de su madre, María. Jesús no solo la bendijo,
sino que también la hizo bendición para todos nosotros. Jesús cumplió así su misión, que era salvarnos y hacernos hijos de Dios. Jesús nos salvó. Esta es la historia de la tercera palabra de Jesús en la cruz, una palabra que nos revela el amor y la preocupación de Jesús por su madre, María, y nos enseña una lección muy importante sobre la familia, una lección que debemos aplicar en nuestra vida y que nos hará más felices y más santos. La siguiente palabra es quizás una de las más conocidas, así que presta mucha atención a lo siguiente. La cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase la encontramos en los Evangelios de Mateo y Marcos, y es una cita del Salmo 22, un salmo profético que describe el sufrimiento del Mesías. Jesús la pronunció en arameo, el idioma que hablaba, y algunos de los que estaban cerca pensaron que estaba llamando a Elías, el profeta que según la tradición judía vendría antes del día del Señor. Pero Jesús no estaba llamando a nadie, sino que estaba expresando su dolor y su angustia al sentirse abandonado por su Padre. Pero, ¿cómo es posible que Jesús se sintiera abandonado por Dios si Él mismo era Dios? ¿Acaso se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo en la cruz? ¿Acaso Dios le dio la espalda a Jesús cuando más lo necesitaba? La respuesta es no. Dios nunca abandonó a Jesús, ni Jesús dejó de ser Dios. Lo que pasó fue que Jesús, en su humanidad, experimentó el peso del pecado y la maldición que cayó sobre él al morir en nuestro lugar. Jesús cargó con todos nuestros pecados y por eso sufrió la separación de Dios que merecíamos nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, según lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y 21. Jesús se identificó con nosotros hasta el extremo y por eso clamó con voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay algo más que debes saber sobre esta frase, y esto es de las cosas más importantes del video. Jesús no solo dijo esta frase para expresar su sufrimiento, sino también para darnos una esperanza. ¿Cómo es eso? Te lo explico. Jesús dijo esta frase para que nosotros nunca tengamos que decirla. Jesús se sintió abandonado por Dios para que nosotros nunca nos sintamos abandonados por Él. Jesús sufrió la separación de Dios para que nosotros podamos disfrutar de la comunión con Él. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Jesús pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos recibir el regalo de su gracia. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros para que nosotros podamos amarlo y seguirlo a Él. Eso es lo que significa la cuarta palabra de Jesús en la cruz. ¿Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí? ¿No te llena de gratitud y de alegría? ¿No te motiva a entregarle tu vida a Él? Si la respuesta es que sí, te invito entonces a que continuemos con la siguiente palabra. La quinta palabra de Jesús en la cruz fue: tengo sed. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Permíteme que lo lea para ti. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. ¿Qué significado tiene esta frase? ¿Qué nos revela sobre Jesús y su misión? Bueno, hay varias cosas que podemos aprender de esta palabra. La primera es que Jesús demostró su sufrimiento físico en la cruz. Él sintió el dolor, la sed, el cansancio, la angustia de morir en una cruz. Él no se escapó de su destino, sino que lo asumió con amor y obediencia al Padre. Él se hizo uno de nosotros, compartió nuestra humanidad y experimentó lo que nosotros experimentamos. Él se identificó con nosotros en todo, menos en el pecado. La segunda cosa que podemos aprender de esta palabra es que Jesús cumplió la profecía del Salmo 22 sobre darle vinagre para beber.
El Salmo 22 es un salmo mesiánico, es decir, que habla del Mesías, el ungido de Dios que vendría a salvar a su pueblo. Este salmo describe con mucha precisión lo que le pasó a Jesús en la cruz, como si el salmista hubiera estado presente en ese momento. Por ejemplo, el salmo dice: «Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Salmo 22, versículos 7 y 8. Esto es exactamente lo que le dijeron los que pasaban por el lugar de la crucifixión, según Mateo 27, versículos 39 a 43. Pero hay una parte del Salmo que se relaciona directamente con la quinta palabra de Jesús. El Salmo dice: «Mi fuerza se secó como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Mientras tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Salmo 22, versículos 15 a 18. Aquí vemos que el salmista describe la sed que siente el Mesías, la sequedad de su boca, la perforación de sus manos y pies, la división de sus ropas. Todo esto se cumplió en Jesús, pero hay algo más. El Salmo continúa diciendo: «Y tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos». Salmo 22, versículos 19 a 21. Aquí el salmista pide a Dios que lo salve de sus enemigos, que lo libere de la muerte, y Dios lo escucha porque el salmo termina con un tono de alabanza y esperanza. Déjame que te lo comparta. Dice: «Lo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, pagaré mis votos delante de los que le temen. Comerán los humildes y se saciarán. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, y no podrán mantenerse en vida su propia alma. Les servirá. Descendencia será contado por generación y generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Contarán que él hizo esto. Salmo 22, versículos 22 a 31. En conclusión, Jesús, al decir «tengo sed», también está expresando su deseo de que todos nosotros nos acerquemos a Él, de que bebamos de su fuente de agua viva, de que saciemos nuestra sed de felicidad con su amor. Jesús nos invita a unirnos a su pasión, a ofrecer nuestros sufrimientos por la salvación del mundo, a participar de su victoria sobre la muerte. Jesús nos dice: «Tengo sed de ti, de tu amor, de tu confianza, de tu entrega. Ven a mí y yo te daré el agua que te hará vivir para siempre». Juan 4, versículo 14. De esta manera, llegamos a la sexta palabra. Jesús dijo: «Consumado es». Juan 19, versículo 30. Jesús, el que había venido al mundo por amor al Padre y a nosotros, tenía una misión muy importante. Jesús, el que había sido enviado por Dios para ser el Cordero que quita el pecado del mundo, tenía que ofrecer su vida como sacrificio por nosotros. Jesús, el que había sido profetizado por los antiguos como el siervo sufriente, el Mesías, el Redentor,
y tenía que padecer muchas cosas por nuestra salvación. ¿Te das cuenta de lo que dijo Jesús? No fracasado es, no incompleto es, no insuficiente es. No, Jesús dijo, consumado es. Esta palabra significa que Jesús había terminado su obra, que había cumplido su misión, que había realizado su propósito. Jesús había pagado el precio de nuestros pecados, había satisfecho la justicia de Dios, había derrotado al diablo, al mundo y a la muerte. Jesús había abierto el camino al cielo, había establecido el nuevo pacto, había derramado su sangre, su amor y su gracia. Jesús había hecho todo lo que tenía que hacer y lo había hecho bien, perfectamente, gloriosamente. Esta palabra nos muestra el corazón de Jesús lleno de amor, de obediencia, de fidelidad. Jesús no se rindió, ni se desvió, ni se arrepintió de su misión. Al contrario, la cumplió hasta el final, con valentía, con humildad, con alegría. Jesús amó al Padre y a nosotros con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Ten muy en cuenta que esta palabra también nos muestra el propósito de Jesús, que era morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para darnos una nueva oportunidad. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús no vino a destruir, sino a restaurar. Jesús no vino a separar, sino a unir. Jesús vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Qué te parece esta sexta palabra de Jesús? ¿No te hace pensar en lo mucho que te ama Jesús o en lo mucho que te bendice? Esto es casi el final. Jesús dijo una palabra más en la cruz y es una de las más trascendentales. Si quieres saber cuál es esa palabra y qué nos quiere decir, entonces vamos a descubrirlo. La séptima palabra de Jesús en la cruz se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. La séptima palabra de Jesús dice así: «Y Jesús, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué Jesús dice que encomienda su espíritu en las manos de su Padre? Para entenderlo mejor tenemos que ponerlo en contexto. Jesús estaba en la cruz después de haber sufrido una pasión terrible por amor a nosotros. Había sido traicionado, negado, abandonado, arrestado, juzgado, azotado, coronado de espinas, burlado, insultado y clavado en la cruz. Había perdonado a sus enemigos, prometido el paraíso al ladrón arrepentido, confiado su madre a Juan y a nosotros, expresado su sed de almas y clamado a su Padre por su abandono. Había cumplido todas las profecías y había realizado su misión. Ahora Jesús estaba a punto de morir y lo sabía, pero no murió como una víctima, sino como un vencedor. No murió por casualidad, sino por voluntad. No murió por debilidad, sino por poder. Jesús murió como el Señor de la vida, que tiene el control sobre su propia muerte. Jesús murió como el Hijo de Dios, que tiene la confianza en su propio Padre. Jesús murió como el Salvador del mundo, que tiene el amor por su propia obra. Jesús, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos muestra que Él entrega su espíritu en total control de su crucifixión. Jesús no deja que la muerte lo domine, sino que Él domina la muerte. Jesús no espera que la muerte lo sorprenda, sino que Él anticipa la muerte. Jesús no sufre la muerte como un castigo, sino que Él ofrece la muerte como un don. Jesús no pierde la vida, sino que Él da la vida. Jesús, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos revela la obra culminada de Jesús en la cruz y su sacrificio por amor. Jesús no solo muere, sino que resucita. Jesús no solo paga el precio de nuestros pecados, sino que nos abre las puertas del cielo. Jesús no solo nos libra del mal, sino que nos llena de bien. Jesús no solo nos reconcilia con el Padre, sino que nos hace hijos de Dios. Esta es la historia de la séptima palabra de Jesús en la cruz, una palabra que nos muestra el control y la confianza de Jesús
en su crucifixión y nos revela la obra culminada de Jesús en la cruz y su sacrificio por amor. Una palabra que debemos meditar y agradecer y que nos hará más fieles y más alegres. Hemos llegado al final del video. Sin embargo, antes de que te vayas, te pido que por favor, en este espacio, recapitulemos brevemente lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar las 7 palabras de Jesús antes de morir en nuestras propias vidas. 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este llamado al perdón, incluso en circunstancias de profundo dolor y traición, nos invita a liberarnos del rencor y buscar la paz, perdonando a los demás. Podemos practicar este perdón en nuestras vidas diarias, no solo perdonando a quienes nos han hecho daño, sino también entendiendo que muchas veces las acciones dañinas provienen de la ignorancia o el dolor. Este acto de perdón puede liberarnos y abrir caminos hacia relaciones más sanas y pacíficas. 2. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos enseña que nunca es demasiado tarde para redimirnos y que la salvación está al alcance de todos, independientemente del pasado. Esto puede motivarnos a no juzgar a los demás por sus errores pasados, sino a ofrecer esperanza y apoyo para su crecimiento personal. Además, nos anima a buscar nuestra propia redención y crecimiento espiritual sin desesperanza. 3. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esta palabra subraya la importancia de cuidar de los demás, especialmente en momentos de necesidad. En nuestra vida, podemos adoptar esta enseñanza asegurándonos de que los miembros de nuestra comunidad y familia sientan apoyo y amor. Esto puede significar cuidar de un vecino anciano, apoyar a un amigo en tiempos difíciles o simplemente estar presente para las personas que dependen de nosotros. 4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de esta expresión de angustia, Jesús nos permite entender que sentir desesperación o duda no nos aleja de la fe, sino que forma parte de la experiencia humana. Podemos aplicar esto aceptando nuestras propias luchas y buscando apoyo en nuestra fe y comunidad cuando enfrentamos momentos oscuros, sabiendo que no estamos solos en nuestro sufrimiento. 5. Tengo sed. Jesús manifiesta una necesidad física básica que simboliza un deseo más profundo de conexión y cumplimiento espiritual. Esto nos recuerda reconocer nuestras propias necesidades, tanto físicas como espirituales, y buscar satisfacerlas de manera saludable. También nos impulsa a ser conscientes de las necesidades de los demás y a ayudar a aliviar su sufrimiento cuando sea posible. 6. Consumado es. La declaración de Jesús de que su misión está completada nos inspira a seguir adelante con nuestros propios propósitos en la vida con determinación y fe. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en perseverar en nuestros objetivos y responsabilidades y encontrar paz en el cumplimiento de nuestras tareas, sabiendo que cada pequeño paso contribuye a un plan mayor. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al final, Jesús entrega su vida en manos de Dios, enseñándonos a confiar en un poder superior en nuestros momentos más difíciles. En la práctica, esto puede significar aprender a soltar el control sobre las situaciones que no podemos cambiar y confiar en que, a pesar de todo, hay un plan mayor y un bien que puede surgir de nuestras pruebas. Estas fueron las 7 palabras de Jesús en la cruz, las palabras que cambiaron el mundo y que pueden cambiar tu vida. Estas palabras nos muestran el amor, la gracia, la verdad y el poder de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. Estas palabras nos llaman a recordar y a aceptar el sacrificio de Jesús, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el significado de la Semana Santa.
la semana más importante del año, la semana que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Estas palabras nos recuerdan la necesidad de creer en Jesús y de seguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.